Muy bien. Entonces vamos a estudiar ese tema. ¿Maravillados en qué? En la doctrina del Señor. En la doctrina del Señor. ¿Recuerdan dónde se encuentra esa cita? Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y antes de que se sienten, vamos a darle lectura a algunos versos que se encuentran aquí en este capítulo. Capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Dice de esta manera: había entonces en la iglesia, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Hechos 13. Hechos 13, del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio, Cirineo y Managén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, despidiéronles. Y ellos enviaron así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Cipro. Entonces, vean, hermanos, por favor. En aquella iglesia de Antioquía había grandes personajes que habían sido seleccionados por el Señor, habían sido sacados de su ámbito, de su ambiente, y fueron llamados a la iglesia. La iglesia, hermanos, siempre ha sido un lugar de exigencia, no de parte de personas, sino de parte de Dios, que quería que cumplieran con el mandato que Él tenía, que Él había prometido: será predicado el Evangelio a todo el mundo. En aquel tiempo, hermanos, los medios, las herramientas para que se predicara la palabra del Señor eran muy limitados. El apóstol Pablo, que fue el que trabajó más predicando el Evangelio por todas partes, realizó 4 viajes, 3 misioneros, y en el otro fue llevado directamente a Roma. Y ahí siguió predicando el Evangelio, pero enclaustrado en una casa porque lo tenían preso. Sin embargo, todos los hermanos que habían oído de él, que habían escuchado la doctrina de él, hermanos de diferentes partes del mundo, fueron a donde estaba Pablo para escuchar la palabra del Señor. Quiero leer con ustedes en este mismo capítulo, hermanos, verso 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con él el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Quién deseaba oír la palabra de Dios, hermanos? El procónsul, que se llamaba Sergio Paulo, que era un varón prudente, ¿verdad? En el verso 8 dice: mas le resistía Elimas, el encantador, que así se interpreta su nombre. ¿Cuál era el nombre de este personaje? Elimas se interpreta como ¿qué? Como mago. ¿Pero quién era? Bar Jesús, ¿verdad? Que era mago, falso profeta, y ¿qué más, hermanos? Y encantador. No de que era encantador, sino que hacía brujería, ¿verdad?
encantaba a la gente por medio de ese arte oscuro. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Vean con qué autoridad el apóstol Pablo hablaba en este sentido cuando hablaba la palabra de Dios. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego, que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. Entonces el procónsul, fíjense hermanos, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina. ¿De quién, hermanos? ¿De Pablo? ¿Sí? ¿Del Señor? ¿Quién era el Señor? Jesús. La doctrina del Señor Jesús es digna, hermanos, de que nos maraville a nosotros, seamos maravillados con la doctrina del Señor. La doctrina del Señor fue predicada durante 3 años y medio, teniendo como principales testigos a los 12 apóstoles. ¿Y a quién más, hermanos? Y a algunas mujeres y hombres que seguían al Señor para escuchar su palabra. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, para poder escuchar la palabra del Señor? Quedan vestigios, por eso decía que iba relacionado uno con otro, pero este es más puntual acerca de las maravillas del Señor. Tenemos evidencias, tenemos vestigios de esas maravillas. Maravillaron al mundo, hermanos, por su grandeza, por su fastuosidad, por su espectacularidad, de esas maravillas que se construyeron en el tiempo antiguo. ¿Sí se acuerdan de cuáles son esas 7 maravillas? Faro de Alejandría, Coloso de Rodas, estatua de Zeus, templo de Artemisa, jardines colgantes de Babilonia, pirámides de Egipto y el mausoleo de Halicarnaso. Esos eran... ¿Eh? La muralla china. No, la muralla china son de las 7 maravillas modernas. Aquellas son del tiempo antiguo, estas son del tiempo moderno. Las 7 maravillas del tiempo moderno está la muralla china, está el Taj Mahal, ¿verdad? Está Chichén Itzá, está Machu Picchu, está la ciudad de Petra. ¿Cuál otro, hermanos? No recuerdan. Bueno, se las voy a decir. Está, ya dije el Taj Mahal, ya dije la ciudad de Petra, ya dije Machu Picchu, ya dije la muralla china, el Coliseo romano, el Cristo del Corcovado en Brasil y las ruinas arqueológicas de Chichén Itzá. Son una maravilla, pero esas ya son del tiempo moderno. Del tiempo antiguo hay muchas maravillas. ¿Cuánta gente se desplaza de ciudades lejanas, de lugares lejanos, para conocer esos vestigios, esas ruinas que enmarcan esas maravillas tanto del mundo antiguo como del mundo moderno? Del mundo antiguo ya nada más quedan a la vista las pirámides de Egipto. Todas las demás maravillas, aquellas que maravillaron a los hombres, quedan solamente vestigios. ¿Sí saben en qué consiste, por ejemplo,
el faro de Alejandría. El faro de Alejandría, hermanos, se elevaba sobre el océano Atlántico a una altura insospechada, Mediterráneo, perdón, se alzaba a una altura grandísima. ¿Cómo lo construyeron aquellas personas para tener esa altura? Cerca de 100 metros, hermanos. Para levantar un edificio de cerca de 100 metros, tuvieron que intervenir personas que sabían de construcción, que sabían planificar y que sabían construir. Y quedan algunos vestigios, por ejemplo, del Coloso de Rodas, que no se entendía después cómo había sido construido. Y las investigaciones que se han hecho dijeron que se construyeron de abajo hacia arriba, primero los pies. Y hubo grande discusión, ¿cómo lo hicieron? Pues lo hicieron, hermanos, por eso son de las 7 grandes maravillas. Y la gente les decía, iba de lugares lejanos para conocer esos vestigios. Hace unos días, el hermano Heber y yo fuimos al concilio, a Mérida. Conocimos algunas de las pirámides allá del mundo maya. Yo ¿ya conocía usted las ruinas de Chichén Itzá, hermano Heber? No. Bueno, se quedó sin conocerlas porque no llegamos a Chichén Itzá, ¿verdad? Y ¿cuánta gente viene a conocer esos lugares? Yo todavía fui a las ruinas de Chichén Itzá, hermanos, cuando todavía dejaban subir en esa pirámide tan famosa. Ya no dejan subir. Ya no dejan subir por los estragos que están haciendo los visitantes en la pirámide, ¿verdad? Cuando fuimos encontramos allá en la cúpula, en una casita que está arriba de la pirámide, encontramos desechos humanos, hermanos. O sea, iban y se ensuciaban allá, por eso las prohibieron que se siguieran subiendo a esa pirámide. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que la gente iba o va todavía a conocer esos lugares y gastan gran cantidad de dinero, hermanos. Pero esta maravilla que estamos viendo ahora, que es la palabra de Dios, que es la doctrina del Señor, ¿cuántos quieren ir a escucharla, hermanos? ¿Cuántos gastan recursos propios para ir a otros lugares a escuchar la doctrina del Señor? Y en verdad es la doctrina del Señor, hermanos, porque acuérdense que como aquel Bar Jesús, llamado también Elimás, que significa mago, obstaculizaba la doctrina del Señor, torciendo los caminos que son del Señor. ¿Cuál es la doctrina del Señor? Decía que Cristo Jesús se dedicó a predicar el Evangelio, a predicar la doctrina que de parte de Dios venía y Él la publicó a toda la gente. Quiero tomar solamente 3 aspectos, hermanos, y quizá un cuarto si me da tiempo. El primer aspecto, cuando Cristo Jesús fue bautizado, cuando salió del agua, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de ¿qué? Paloma. De paloma. ¿Era una paloma física, hermanos? Tenía aspecto de paloma, era forma de paloma, pero no era paloma, hermanos, era el Espíritu de Dios que se manifestaba a través de esa paloma. El evangelista Lucas dice que efectivamente tenía una forma corporal como de paloma.
Es el único que habla de esa manera. Los demás evangelistas hablan de que tenía forma de paloma. Ahí en ese momento empezó la doctrina del Señor. Empezó lo que después sería una maravilla. Esta maravilla era llevada a todos lados por medio de los apóstoles. El reino de los cielos se ha acercado. La doctrina del Señor. Muchos no lo comprendieron. Otro de los evangelistas dice, el reino de los cielos está entre vosotros. Así dijo. Y ellos que creyeron que ya era el reino anunciado por los profetas. No, también lo estaba anunciando nuestro Señor Jesucristo. Empezó a hacer sus milagros que maravillaban a todos, hermanos. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Y en todo ello predicaba el Evangelio. ¿Sí saben lo que significa Evangelio? Buenas nuevas ¿de qué? De salvación. O sea, estaba anunciando el reino de Dios y lo anunció de muchas maneras. Una de ellas, Mateo capítulo 5. Nos relata en ese capítulo 5 y 6 de Mateo, nos relata lo que el mundo conoce, nosotros también conocemos como el Sermón del Monte. ¿Han estudiado ustedes ese capítulo 5 de San Mateo? Hermanos, por sí mismo, el capítulo 5 de San Mateo nos habla de toda la doctrina del Señor Jesús. Un resumen completo, pero no se iba a conformar con eso nuestro Señor Jesucristo. Conforme a la profecía de Isaías 61, dice, porque me ungió Jehová para llevar buenas nuevas de salvación, para libertar a los cautivos de cárcel, para sanar a los enfermos. Y allá en el capítulo 4 de Lucas dice, hoy se ha cumplido este día, cuando él empezaba su ministerio. Ahí, hermanos, nos está enseñando la doctrina del Señor Jesús. Sí, hermanos, esa que maravilló a aquel procónsul Sergio Paulo. Esa doctrina que conquistó muchos corazones. Cuando murió Jesús, hermanos, apenas un puñado de gentes, insignificante el número en comparación de lo que iba a ser esa obra. Eran 120 hermanos que se encontraban reunidos en el aposento alto, los 12 apóstoles menos uno, Judas, que se había ahorcado, pero que lo sustituyó otro de los que estaban llenos del Espíritu de Dios. Y junto con ellos, otras muchas personas, entre las que se encontraba aquella que había sido perdonada de sus pecados, que le habían sido echados 7 demonios. Hermanos, cuántas maravillas hizo el Señor Jesús. En el capítulo 4 de San Mateo nos habla de que cuando empezó a predicar allá en Galilea la palabra del Señor, sanaba enfermos por donde quiera que iba, echaba fuera demonios y todos creían en él por las maravillas que hacía. ¿Cuántas maravillas hizo el Señor Jesús, hermanos? ¿Cuántas? Vamos a ver Juan capítulo 23. Capítulo 21, perdón. Ya estoy añadiendo 2 capítulos
Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 21, verso 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, que si se escribiesen cada una por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Eran maravillas, hermanos. ¿Y cuánto dinero se gastaron aquellos que observaron esas maravillas? ¿Qué distancia tuvieron que recorrer para observar todas esas maravillas? Y todos se maravillaban, hermanos, todos se maravillaban por la palabra del Señor, por las obras que Él hacía. Vamos a ver, hermanos, Lucas 5:26. Dice de esta manera: y tomó espanto a todos y glorificaban a Dios y fueron llenas de temor diciendo: hemos visto maravillas hoy. ¿Qué maravillas habían visto en ese día estas personas que hablaban, que daban ese testimonio? Fueron llenos de temor diciendo: hemos visto maravillas hoy. Bueno, una de las maravillas, fue la de aquel paralítico, ¿se acuerdan? Toma tu lecho y vete. ¿Qué día era, hermanos? Sábado. Y aquel hombre llevaba su lecho en día del sábado y lo tomaron los fariseos. ¿Qué no sabes que no está permitido que lleves tu lecho? Bueno, ese era uno de los grandes obstáculos que tenía la palabra del Señor. Pero el Señor seguía adelante. Este hombre que estaba paralítico fue objeto de una maravilla muy grande. No solamente fue sanado su cuerpo, no solamente se levantó y pudo andar, sino que además le dijo Jesús: tus pecados te son perdonados. Y todos se ofuscaron y se ofendieron. ¿Quién es este que dice que perdona pecados? ¿Quién era ese, hermanos? El Hijo de Dios. Sermón del Monte. Siguiente aspecto. Mateo capítulo 24. ¿Cómo se le llama a ese sermón, hermanos? Abarca 2 capítulos, capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo. El sermón profético. ¿Por qué se le llama sermón profético, hermanos? Aquel se le llamó sermón del monte porque estuvo en el monte allá en Jerusalén. Y toda la gente se subía. ¿Cómo cuántas personas había ahí, hermanos? Escuchando ese sermón. Al menos 5,000. Al menos. Hermanos, ¿será posible que mi voz alcance a llegar a 5,000 personas sin micrófono? Hermano Heber, ¿su voz se podrá llegar a 5,000 personas? De forma natural. Y fue en forma literal que llegó a 5,000 personas esa voz de Jesús, hermanos. ¿Sí fue literal o no? Sí. Imagínense la voz del Señor Jesús hablando a 5,000 personas. En otra
parte nos dice que eran 10,000, pero vamos a dejarlo en 5,000. ¿Cuántas personas escucharon acá el sermón profético, hermanos? 10,000, 20,000, 30,000. No, hermanos, un puñado de gentes, nada más. Mateo 24. Dice, y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Cuántos eran, hermanos? Sus discípulos, 12 apóstoles, pero tenía más discípulos. ¿Quiénes le seguían? Aquellas mujeres. ¿Se acuerdan? María. ¿Cuál María? La madre de Jesús. ¿Y las otras Marías quiénes eran? ¿Eh? María Magdalena. María Juana, así se llamaba, que era familiar de Poncio Pilato, ¿se acuerdan? Y varias mujeres le seguían. Solamente fueron los que escucharon este mensaje, que llega a todo el mundo a través de la revelación que Dios les hace a estos personajes. Porque estos personajes no lo escribieron en ese momento. Fue hasta después que escribieron este testimonio. Salido Jesús del templo, se fue. ¿A dónde, hermanos? ¿Qué dice? No dice, íbase del templo. Ahorita vamos a ver. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Estaban qué, hermanos? En el monte también. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora sí ya saben dónde estaba. ¿Dónde estaba? Sentándose él, ¿en dónde? En el monte de las olivas. Se llegaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces da una serie de señales que se tendrían que cumplir. Profecía, hermanos. Por eso se le llama el sermón profético. Esa era la doctrina del Señor. La segunda parte de ese sermón profético empezó a decir, oiréis guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, mas aún no es el fin. Y avanza, hermanos, en señales hasta la venida del Señor Jesús, que será como, hermanos, Mateo 24, versículo 37. 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Vean ustedes, hermanos, esta es la doctrina del Señor. Esta es la doctrina de la cual se maravilló, ¿quién, hermano? Aquel procónsul. Y esta doctrina es la que sigue maravillando a todos.
Juan 17. Vamos a leer desde el versículo 1, hermanos. Esta es la doctrina del Señor. Y no necesitamos gastar nada, ni necesitamos trasladarnos a otras partes del mundo para observar las maravillas. Aquellas ya están destruidas. Las maravillas del mundo antiguo y las maravillas del mundo moderno, hermanos, están sumamente deterioradas. ¿Alguien ha visto algún documental de la muralla china? Destruida en gran parte, ya quedan vestigios solamente de la muralla china. La ciudad de Petra, puras ruinas, puros restos, ya se está acabando. Una ciudad construida en la roca, en las piedras, en los acantilados, ¿cómo le hicieron? Es una de las maravillas, y quedan puras ruinas. ¿El Coliseo Romano tiene alguna funcionalidad en la actualidad, hermanos? ¿Tiene alguna función? No, ya no se usa para nada más que como un vestigio, ¿verdad? Las ruinas de Machu Picchu en Perú solamente quedan vestigios. En cambio esto, hermanos, estas maravillas siguen vigentes, siguen teniendo importancia y no hay necesidad de ir a otras partes del mundo para poder escuchar estas maravillas que fueron dichas por el Señor. Pero sobre todo, hermanos, hablaba de Juan 17. Vamos a verlo. Dice, estas cosas habló Jesús y levantado los ojos al cielo dijo, Padre, la hora es llegada. ¿La hora de qué? De su sacrificio. Esta es la maravilla más grande, hermanos. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esa es otra maravilla, hermanos. Verso 3, verso 2. Como le has dado la potestad de toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Otra maravilla del Señor, hermanos. ¿Cuántas maravillas? No 7, ni 14, ni 21. Muchas, miles, como ya leímos en Juan 21. No se podrían escribir en ningún libro. Y viene otra, hermanos, otra maravilla. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual tú has enviado. Que te conozcan. Esa es la maravilla que estamos esperando, conocer al Padre, llevarnos a Él. ¿Qué fue lo que predicó Saulo, hermanos? ¿Qué fue lo que predicó en esa ocasión? ¿Y qué fue la obra que hizo para que aquel procónsul, hombre prudente, se maravillara en la doctrina del Señor? ¿Qué hablaría Pablo? Conozco a un hombre, 2 de Corintios 12. Conozco a un hombre, si en el cuerpo, no lo sé. Si en el espíritu, Dios lo sabe. Pero que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas que ningún hombre había oído. ¿Qué es lo que aprendió Pablo? Una de las cosas que aprendió Pablo, vean ustedes, que vio Pablo a través de esa revelación que Dios le dio en un curso intensivo. Los apóstoles en 3 años y medio lo aprendieron. Y no todo. Pablo en unos cuantos días, unos 2 meses, 3 meses, aprendió del Señor cosas que nadie había escuchado. Una de las cosas que él escuchó. Vamos a ver, hermanos. Y esta es la doctrina del Señor.
Esto es lo que nos debiera de maravillar. Segunda de Timoteo, capítulo 6. Sí. Verso 16 también. Voy a leer desde el 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad. Eso es lo que hablaba Pablo. ¿Por qué lo sabía? Porque Jesucristo se lo había revelado cuando fue llamado para que predicara el Evangelio. Quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esa es la doctrina del Señor. Esa es la doctrina en la cual encontramos grandes maravillas, hermanos. Más que cualquier obra hecha por el hombre. Mucho más. Cuenta la historia que el Taj Mahal en la India fue creada de una manera tan fastuosa, tan maravillosa, que el gobernador, el sultán, o no sé qué título tenía, que lo mandó construir, le mandó cortar los brazos a todos los que intervinieron en esa obra, para asegurarse de que nadie haría una obra tan fastuosa como esa. La Torre de Eiffel en Francia, que aunque no es una maravilla considerado así por la UNESCO, a pesar de que estuvo considerada para ser tomada en cuenta como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Se dice que el que mandó construir esa torre mandó matar a los arquitectos y a los que intervinieron en esa magna construcción para que no se pudiera edificar de nuevo. En cambio, esta maravilla, dice Jesús, Mateo capítulo 28, Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24, Juan capítulo 20. Vayan y prediquen a todo el mundo. Él quiere que todo el mundo conozca estas maravillas, hermanos. Y eran maravillados aquellos hombres. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Mateo, en el libro de Apocalipsis, en toda la Biblia, hermanos, está la palabra del Señor, está la doctrina del Señor. Acerquémonos a disfrutar esta grande maravilla. Que Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga.